De Cutralcó, profesor Ramón Solano Río Seco. Bueno, buenos días para todos los amigos, buenos días para los presidentes de las cooperativas, para las distintas asociaciones mutuales que trabajan en la economía social. Más que nada, yo voy a dar un saludo y un poco contar la experiencia nuestra en este tema del cooperativismo. Primero, felicitar a esta propuesta, que me parece una propuesta central para la defensa de las pequeñas cooperativas, de las pequeñas asociaciones, de las cooperativas que, como decía recién en el video, representan el 10% del Producto Bruto Geográfico de la Argentina. Entonces, eso implica, digamos, una economía muy importante y que ha crecido en esta última década fundamentalmente. Es importante saber que en plenos procesos de crisis de la década del 90, de la década del 2000, la que siempre se sostuvieron, la que siempre tuvo una mirada muy solidaria, o la que construyó espacios solidarios, fue el cooperativismo y el mutualismo. Y por eso es importante, como decía el compañero que me precedió la palabra, defender, y en este año que es un año de elecciones, es un año de cambio de autoridades, tanto provinciales, nacionales como municipales, defender este concepto, porque esto es muy importante. Yo creo que defender el cooperativismo, defender la construcción de esta ley, realmente nos va a hacer bien como país, nos va a hacer bien como ciudadanos y nos va a hacer bien como mutualistas o cooperativistas. Por eso, saludar esto y tratar de aportar. Yo técnicamente no puedo aportar mucho, pero sí puedo aportar políticamente, que es lo que yo pienso, que me parece que ese es el tema de fondo, ¿no? Y poder contar nuestra propia experiencia, porque lo decía también el compañero que habló, que el neoliberalismo realmente ha venido a este mundo, digamos, a generar las exclusiones, a generar los grandes problemas sociales que hoy tenemos en Europa, que tenemos en Grecia, son producto del neoliberalismo, son producto del mercado único o del discurso único. Y nosotros lo vivimos en la década del 90, lo vivimos y quizás avalado por la soberanía popular, porque fue votado por la soberanía popular, pero que sufrimos las consecuencias directas del neoliberalismo en la concentración de la riqueza, en la privatización de las empresas más importantes de la Argentina. Y en particular nosotros, nuestra experiencia, que eso es lo que quería comentarles, nosotros vivimos en carne propia ese proceso histórico, ese proceso de privatización que nos dejó con más del 30% de desocupados, que nos dejó sin una economía central como era YPF en ese momento, que era nuestra empresa de bandera, que es la empresa insignia de la actividad petrolera y del gas. Y nosotros tuvimos que empezar a reconstruirnos como sociedad, porque cuando se cae YPF, se cae todo el proceso también alrededor de las empresas de servicio, alrededor de las empresas cooperativas, alrededor de las empresas productivas. Y ese proceso, la verdad que fue muy complejo para nosotros. Y ese proceso, después de que se retira el neoliberalismo, porque cuando se termina el negocio se van las empresas y nos dejan los desocupados, nos dejan a los obreros, tuvimos que empezar a pensar y a trabajar en forma conjunta con nuestra gente y a repensar un propio destino. Y el propio destino, sin que nadie nos mire o sin que nadie nos acompañe o sin que las empresas tengan confianza para invertir. Y a partir de ahí comenzamos a armar nuestro proceso cooperativo. Nuestra primera experiencia fue cuando se fundió la empresa cooperativa, que hoy es cooperativa, El Petróleo, que muchos la conocen, y que es un ejemplo de cooperativismo, es un ejemplo de la construcción colectiva. Una empresa privada que tenía 50 años de gestión y que, producto del neoliberalismo, se funde. Y quedan los trabajadores sin empleo, la empresa en estado precario, y nosotros logramos construir la cooperativa del petróleo, los trabajadores lograron construir la cooperativa del petróleo y salir adelante, y hoy podemos mostrarle a la Argentina y mostrarle a la provincia de Neuquén que la cooperativa del petróleo realmente es una de las más eficientes, una de las más competitivas, y podríamos decir una de las mejores empresas de la provincia de Neuquén. Y eso es un ejemplo de defensa del cooperativismo, y es un ejemplo de que cuando se organizan los sectores sociales, los trabajadores pueden abrazar, digamos, el destino económico y abrazar el destino de una ciudad o de una provincia. Nos pasó también
con nuestra propia cooperativa, que es la Cooperativa de Energía Eléctrica, que sistemáticamente estuvo vapuleada por la clase política de la ciudad y por la clase política de la provincia. Y ese es un error conceptual, digamos, desde cualquier mirada política, poner en discusión el cooperativismo. Por eso estamos acá, poner en discusión el concepto del cooperativismo en forma intrínseca, porque estar vapuleado, eso de que sirva como un escenario para la política o que sirva como una excusa permanente política, es lo que nosotros cuando apenas asumimos dijimos, nosotros no queremos esto. Nosotros queremos, primero, cooperativas fuertes, queremos una sociedad fuerte, queremos una sociedad organizada, y por eso lo primero que hicimos cuando yo llegué al gobierno fue sentarnos con el presidente de la cooperativa y con los amigos de la cooperativa y decir, vamos a hacer un proyecto sustentable de desarrollo de nuestra comunidad. Ustedes nos tienen que ayudar. Ustedes a través de la cooperativa eléctrica, que es fundamental para el desarrollo, para el crecimiento, para la economía, tanto de las empresas como de la economía social de nuestros vecinos más humildes, lo primero que hicimos fue un convenio, ¿sí?, que tiene una duración de una década de concesión de servicio eléctrico, que es lo que nos da previsibilidad a nosotros para saber cómo vamos a trabajar en función del crecimiento de nuestra ciudad y cómo vamos a proteger a nuestra cooperativa y a nuestros trabajadores. Dos cosas, proteger a nuestra gente porque tenemos previsibilidad y proteger a nuestros trabajadores y a la cooperativa como un concepto de una empresa cooperativa que es para el bien común. Y eso es lo que hicimos y en pocos meses firmamos un convenio y en pocos meses comenzamos a funcionar y hemos acompañado el proceso de crecimiento de nuestra ciudad, el proceso de recambio de toda la infraestructura que tenía la cooperativa de hace mucho tiempo, digamos, siempre en deuda, porque siempre con muchos conflictos con los intendentes y con los gobernadores. Y logramos sustentabilidad, previsibilidad y logramos sostener el concepto de cooperativismo. Y hoy podemos decir que funciona con este sistema o con esta firma de este convenio de la concesión, funciona de manera casi natural y funciona solo el sistema. Primero con mucho respeto y después con mucha conciencia de construir una gran ciudad. Esto es lo que tenemos que hacer, tener mucha conciencia para construir una gran provincia. Y esto es lo que yo quería transmitirle, que es lo que nosotros pensamos del cooperativismo. Tuvimos otro problema con la cerámica Stephanie, que también se fue el dueño, que también producto de la competitividad o producto de la ineficiencia o producto de la falta de interés, también otra empresa que quebró, otra organización de cooperativas, otra cooperativa que está comenzando a funcionar y que tiene muchos problemas y que nosotros tomamos una definición política que fue expropiar al dueño, al privado y transferírsela a los trabajadores, transferírsela a la cooperativa de los trabajadores. Y no es que a nosotros nos guste expropiar nada, porque no hay que asustar a nadie. Y cuando se habla de expropiación a veces uno dice, este está loco, nos asusta a todos, de ningún modo. Lo que hay que explicar claramente es que la expropiación es un instituto que está en la Constitución Nacional. Y es un instituto que está en resguardo del interés común y del interés de los trabajadores, del interés, digamos, de la cosa social. Y ese tiene que ser el único interés que abriga esto. Y lo hicimos desde ese punto de vista. Primero porque no queremos que ninguna empresa se caiga, si queremos acompañar y queremos sostener, y en este caso de la cooperativa de la cerámica Stephanie, hemos expropiado, estamos ahora pagando la expropiación y vamos a transferir a los trabajadores para que ellos puedan seguir con su empresa trabajando y produciendo, porque nosotros tenemos que sostener nuestro parque industrial. Y así armamos cooperativa de viviendas. Nosotros hacían 25 años que no hacíamos vivienda. Y con las primeras construcciones de nuestras cooperativas hemos llegado a las 600 viviendas este año, ¿sí? Y eso es un ejemplo, digamos, de cómo colectivamente podemos organizarlo y salir adelante. Poder trabajar en conjunto con distintas instituciones, con distintas empresas, con distintos vecinos que también son desempleados. Armar cooperativas para la construcción de vivienda de los propios trabajadores desempleados, que siempre ha sido muy alto el nivel de desempleo en las zonas petroleras. Porque el petróleo es concentración de riqueza y genera exclusión de la mano de obra, porque ocupa muy poca mano de obra. Entonces hay que tener alternativas y hay que construir alternativas para que los trabajadores no estén sistemáticamente cortando la ruta o teniendo problemas, porque el problema es que genera mucha riqueza, pero genera mucha exclusión,
genera mucha riqueza, genera, por decir un ejemplo, el 64% del Producto Bruto y genera apenas el 5, 6, 7% del empleo de la provincia de Neuquén. Y ese es un problema que tenemos que resolver. Y nosotros fuimos resolviéndolo con el sistema cooperativo. Cooperativa para la planta de residuos, cooperativa para la construcción de vivienda, cooperativa para hacer un plan de vivienda con las policías, con los maestros, con los empleados del Estado, con los empleados del petróleo, digamos. Este es el concepto que nosotros tenemos del cooperativismo. Y muchas veces hemos visto que son atacadas las cooperativas, que son atacadas por los gobiernos de turno, porque hay un concepto equivocado, digamos, de atacar a los dirigentes y atacar al cooperativismo. Y en todo caso, cuando uno está disconforme con los dirigentes o está disconforme con el manejo de la cooperativa, lo que tiene que hacer democráticamente es presentar un proyecto alternativo para cambiar a los dirigentes, no para atacar el cooperativismo. A nosotros nos decían cuando atacaban a la cooperativa de Plotier, que yo, que no soy de Plotier, salí acá en esta misma casa, salí en defensa de la cooperativa de Plotier. No salí en defensa de los dirigentes de la cooperativa. Salgo en defensa del sistema cooperativo porque es lo único que a nosotros nos puede sostener en un modelo muy complejo y en un mundo muy complejo de neoliberalismo que realmente abraza, ¿sí?, y lleva por delante todo lo que tiene que llevar por delante. Entonces me parece que lo que yo quiero transmitirle de manera muy sintética es que nosotros pensamos que el cooperativismo es una herramienta fundamental para la Argentina, para la provincia de Neuquén, y es una herramienta fundamental que tenemos que cuidar entre todos. Cuidar el cooperativismo, cuidar la solidaridad, cuidar el mutualismo, es cuidarnos a nosotros como sociedad. Y para dar otro ejemplo, hace ya 4, 5, 10 años que tenemos corte sistemático en la ciudad de Buenos Aires, porque las empresas privadas no invierten. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántas horas de luz no tuvieron los que tienen servicio de cooperativa? Estoy seguro que en el 90% no hubo cortes en ningún momento. Y eso es un sistema cooperativo. Ese es un sistema que trabaja y que por supuesto hay muchas cosas para mejorar, pero el concepto de defensa de la cooperativa es lo que nos tiene que unir y es lo que queremos de algún modo transmitir en el espíritu de la ley, que nosotros pensamos que el cooperativismo es la herramienta de transformación de la sociedad. Si no está la solidaridad, si no está el Estado cuando la gente está mal, o con los sectores más débiles, los sectores postergados, los sectores desocupados, está la organización del Estado, está la organización del cooperativismo como un instrumento de desarrollo económico. Así que muchas gracias, los felicito y bueno, espero que hagan la mejor ley para la Argentina. Muchas gracias. Así se ha escuchado la palabra del intendente municipal de la ciudad de Cutralcó, profesor Ramón Solano Rioseco.